¿Qué tal? ¿Qué tal, querido pueblo? How are you, my dear people? Aquí estamos otra vez para meditar en la palabra de Dios. Here we are again to meditate on the Word of God. Pero como siempre, But as always, quiero recordarles nuestra página renovada, I want to remind you our new website, cristo.uy. cristo.uy. En ella usted va a encontrar las predicaciones del pastor Reinaldo Gómez In which you can find the messages from Reinaldo Gómez y todos estos mensajes que se graban aquí online. and all of these messages that are recorded and posted online. Como siempre, As always, yo tengo un título para el mensaje. I have a title for the message. Dios me ha mostrado que tengo que ponerle un título God has shown me that I have to put a para title saber de qué cosas vamos a hablar. in order to know what we are going to talk about. Y son las palabras de Jesús. And are the words of God. Jesús dijo, yo soy la luz. Jesus said, I am the light. Ese pasaje lo encontramos en el libro de Mateo, That passage is on Mateo, Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, repito, Evangelio según San Juan, capítulo 8, on John chapter 8, verso 12. verse 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Again, Jesus told, yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. El que me sigue Those who follow me no andará en tinieblas, will not be in the dark, sino que tendrá la luz de la vida. but will have the light of the life. Cuando Jesús estaba hablando de la luz, estaba hablando de la luz que lleva a vida eterna. When Jesus was talking about the light, he was talking about the light that guides us to the eternal life. No se refería a la vida física, He was not talking about physical life. se refería a la vida eterna. He was talking about eternal life. Por eso Jesús no dijo que él tenía una luz. For that, Jesus didn't say that he had a light, Dijo que él era la vida. but said that he was the life. Como también dijo Jesús que él era el camino. Like he said that he was the road. Él nos mostraba el camino por donde teníamos que seguir. He showed us the road we had to follow. Él vino a ser un ejemplo para nuestras vidas. He came as an example to our lives. Me gustaría también leer otro pasaje del principio del ministerio de Jesús, I wanted to read another passage from the beginning que se encuentra en el capítulo de Mateo, capítulo 4, that is on chapter 4 in Matthew, verso 14, verse 14, para que tuviera cumplimiento una profecía de Isaías. for that something that said Isaiah was made. Y yo se lo voy a leer en español, eso no voy a pedirle que me lo traduzca. Dice así, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y ahora sí, este verso te pido que me lo traduzcas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, The town that was in the dark saw a great light, y a los asentados, los que estaban en región de sombra de muerte, and those who were in the shadows, la luz les resplandeció. the light Sa- light ¿Sabe que Adán, por causa de que introdujo el pecado, nos destituyó de la luz? You know that Adam took us from light. Las tinieblas The dark, no es el mal comportamiento, it's not the bad behavior, sino que es la ausencia de luz. but the absence of light. La gente no tenía luz, People didn't have light. estaba en tinieblas. They were in the dark. ¿Por qué? Why?
porque tenía falta de conocimiento. because of the lack of knowledge. ¿Sabe que el grado de luz, la cantidad de luz, You know that the amount of light, está en relación con la cantidad de conocimiento que it's tenemos? related to the amount of knowledge that we have. ¿Sabe que hace años atrás cantábamos un corito que está basado en el libro de Proverbios? You know that years ago we sung a song that it's on the book of Proverbs, Y tiene mucho que ver con esto. and it's very related to this. Está en Proverbios 4:18. It's in Proverbs 4:18. Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, la luz de la madrugada. But the road of the just is just like the light Que va en aumento hasta que el día es perfecto. that keeps growing until the day is perfect. ¿Sabe que nosotros ya lo hemos enseñado? You know that we have talked about this, Que no solamente Jesús murió en la cruz that God didn't only die on the cross para perdonar todos nuestros to pecados, forgive all of our sins, sino que también Él nos justificó, but also to justify us. nos presentó justos delante de Dios. We are just in front of God. Y por eso es que acá en la Escritura leemos que las sendas de los justos es como la aurora, como la madrugada. And for that, we read here that the road of the just is just like the morning Que va en aumento en la medida que avanza el día. that keeps growing as ¿Sabe? the day passed. ¿Sabe que yo fui llamado por Dios y, I was called by God, y mis primeros pasos los di en una iglesia completamente legalista? and my first steps I took us in a completely legalist church Que creía que si me portaba bien that iba a believed, heredar el reino de Dios. that believed that I would be part of God's kingdom if my behavior was good. Era cuidadosa hasta en los más mínimos detalles la doctrina. The doctrine was very careful in every minimum detail, Y yo creía que hacía todo bien. and I thought I did everything right. Pero sabe que el Espíritu Santo nos enseña. But you know that the Holy Spirit teaches, Y el Espíritu Santo me comenzó a enseñar que no era correcto como yo estaba viviendo. and the Holy Spirit is starting to tell me that it was not right the way I was living. Era como esos fariseos que Jesús tuvo que reprender tantas veces, esos religiosos de su tiempo que él tuvo que reprender. It was like the religious people from the time of Jesus that he had to tell them that it was not right Porque tenía apariencia de fidelidad a Dios, because they were loyal to God, igual que ellos, just like them. pero en realidad vivían muy mal delante de Dios. But their life wasn't good in front of God. Y yo leí en la Escritura que Dios bautizaba con el Espíritu Santo. And I read that God baptized with the Holy Spirit. Y comencé a orar y a orar And I started praying and praying para ver si podía tener esa experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. to see if I could have that experience to be baptized with the Holy Spirit. Porque muchos de esos religiosos hablaban en contra. Because some of those religious were in. Y yo me preguntaba, ¿cómo si está en la Biblia? I was wondering why, if it's on the Bible. Basta comenzar a leer el libro de Hechos de los We Apóstoles just have to read Acts of the Apostles para ver cómo Dios bautizaba a las multitudes con el Espíritu. to see how God baptized the If- crowds with the Spirit. Y fue ahí que comencé a darme cuenta que no estaba viviendo bien. And it was there when I started to realize I was not living right. Se cumplieron las palabras de Proverbios, There were the words from Proverbs. que como la aurora va en aumento de luz, Just like the morning keeps shining, nosotros también vamos en aumento de luz por el conocimiento de esta luz.
we also keep shining thanks to the knowledge of that light. Y ahí me empecé a dar cuenta que tenía que cambiar. And there I started to realize that I had to change. Y dejé entonces lo que era esa religión legalista en obediencia a leyes, And I left from that religious place who obeyed the law. no porque esas leyes fuesen malas, Not because the laws are wrong, sino que yo no les obedecía como corresponde. but I was not obeying those. Y ahí me di cuenta que tenía la necesidad de un Salvador. And there I realized that I needed a Savior. Recién ahí comencé a conocer la gracia de Dios. Just there, I started to know about the grace from God. Cómo Dios nos perdonaba sin merecerlo. How God forgive us Jesús mismo había dado su vida en la cruz del Calvario Jesus himself gave his life on the cross para que fuesen perdonados todos mis pecados. in order to forgive all of my sins. Porque hasta entonces guardaba guardaba aquello, pero seguía la carga de pecado sobre mi vida. Because since then I was keeping that law and the other one, but I was still living in sin. Y por eso me di cuenta And for that I realized que hay distintas iglesias, como decimos nosotros, that there are different churches, y cada uno se reúne en su lugar de acuerdo al conocimiento que tienen. and each one goes to a place according to the knowledge they have. Es necesario crecer en el conocimiento de esta luz que viene de Jesucristo, It is necessary to grow on the knowledge of this light that comes from God. porque esas iglesias son como distintas aulas de una escuela, son distintos salones donde aprenden los alumnos. Because these churches are just like different classrooms. Unos están en primer grado, Some are in the first grade, otros están en segundo grado, others on the second, otros pasaron a tercer grado. others are already in the third grade. Pero lo malo es que un alumno repita y siempre esté en el mismo grado. But the bad thing is when a student can pass from one grade to another, and it's always on the same grade. Pero si buscamos a Dios en oración, But if we look from God in our prayers, vamos creciendo en la comprensión de la sabiduría de Dios. we are going to grow on the knowledge of Vamos His dejando a un wisdom. lado las tinieblas We leave darkness aside y vamos hacia la luz, and we go to the light. que como dice aquí el libro de Proverbios, va en aumento hasta que el día es perfecto. That just like it says here in Proverbs, it goes growing until the day is perfect. ¿Y en qué se manifestó esto en mi propia vida? Lo doy como testimonio. And how this manifests in my own life. Que llegué a comprender que Jesucristo lo había hecho todo Él por salvarme. That at the end I realized that Jesus did everything to save me. Él había muerto para quitar todos mis pecados. He died to take my sins away, ¿Entendió? Todos. all of my sins. Y también me había justificado, And also He justified me. me había hecho tan justo como Él. He made me as just as Him. Que la salvación depende enteramente de Él. That the Savior depends on Him. Fíjese que Dios enseña el libro de Efesios en capítulo 1, We have here in Ephesians chapter 1 que Dios nos escogió para esta salvación desde antes de la fundación del mundo. that God chose us before we were even born. Y cuando llegó el tiempo oportuno después de haber nacido acá en la tierra, And when the time came after we were born here on earth, porque nosotros nacimos en tinieblas, because we were born in the dark, porque heredamos ese pecado de Adán, we had that sins from Adam, esa naturaleza pecaminosa. that sins full of nature. Pero dice que a los que escogió a estos también llamó. But those that He chose, those He also called. Me di cuenta que yo no me había convertido a Jesucristo. I realized that I was not turned. Como dice la mayor parte de la gente, yo me convertí en tal fecha. Like people say, I turned in
certain date. Yo no me había dado cuenta que en realidad lo que había sucedido I didn't even realize es que Él me había llamado, that he called me, porque dice que a los que escogió, a estos también llamó. because it says that those he chose, those he also called. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Romanos capítulo 8. And that you can find it in Romans chapter 8. Quiere decir que el plan de Dios comenzó desde antes de la fundación del mundo. It means that the plan of God started even before the world was made. Eso no es un invento mío. And I just didn't make that up. Eso lo dice la palabra de Dios. It says that on Le the Word of vuelvo a God. reiterar, Efesios capítulo 1. I tell you again, Sabe que no leemos todos estos pasajes porque no nos da el tiempo. we are not going to read every passage because we don't have the time. Esa tierra donde fue Jesús a predicar, que dice en el libro de Mateo capítulo 4, 18, That place where Jesus went, that it says here in Matthew chapter 8, ese pueblo estaba en tinieblas. that town was in the darkness. ¿Por qué? Why? Porque no había llegado la luz de la vida. Because the light of the life wasn't there yet. Y dice la palabra que cuando llegó Jesús, And it says that when Jesus got there, llegó la luz para ellos. the light was there for them. Fueron alumbrados. ¿Con qué mensaje? They were brightened with what message? Dice el verso siguiente It says en on the Mateo following 4, verse, 17. on Matthew chapter 4, verse 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Since then, Jesus started to preach and say, arrepentíos, regret yourself, porque el reino de Dios se ha acercado. because the kingdom of God is near. Ellos estaban en tinieblas y no se daban cuenta que estaban viviendo mal. They were in the darkness and couldn't realize that they were living in the wrong way, Como yo di en mi propio testimonio. like I said on my own testimony. Y Jesús le dijo, arrepentíos. And Jesus told them, regret yourselves. Dicho en otros términos, dicho en otras palabras, In other words, ustedes están viviendo mal delante de Dios. you are living in the wrong way in front of God. Dicho en términos bíblicos, ustedes están en pecado And on the Bible terms, you are living in sin, y tienen que arrepentirse. and you have to regret. ¿Qué es arrepentirse? What is it to regret? Es reconocer que hemos estado viviendo mal como lo hice yo. Is to acknowledge that we are living the wrong way, just like Y, I did. y entonces aparece la luz. And then the light showed up. Cuando nos arrepentimos y decimos, estuve viviendo mal, When we regret and say, I was living the wrong way, perdóname Dios. forgive me, Jesus. Dios lo perdona por el sacrificio de Cristo. God forgives you thanks to the sacrifice. From Dios lo perdona por todas las cosas malas que hicieron. God forgives you for everything wrong that you did. Y comienzan a ver la luz. And you start to see the light. Comienzan a ver el reino de Dios que se acercó a ellos por medio de Jesucristo. You start to see the kingdom of God that got near to you thanks to Jesus Christ. Como dice en Colosenses 1:13, Like it says in Colossians, que fuimos librados de la potestad de las tinieblas. we were rid of the darkness. Fuimos librados porque estábamos en tinieblas al igual que ellos. We were rid because we were living in darkness just like them. Y Dios nos libró por medio de la luz de Jesucristo. And God got us rid of that. Thanks También to the dice en light of Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, Like it says in 2 Corinthians, que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento the God of this century blind your knowledge, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. so that the light from the Word of God can shine in your life. Esta luz gloriosa es la luz del Evangelio que proclamamos. This glorious light is the light. Una y otra vez más seguiré diciendo lo mismo. Each and every time I will keep saying the same.
que nosotros tenemos segura salvación por Jesucristo. We are sure of our salvation thanks Por- to Jesus, Porque Él lo ha hecho absolutamente todo por nosotros. because he did absolutely everything for us. Así que el pasar de grado, como explicaba hoy, So el that's pasar de it, clase, our como grade. decía hoy, es el crecimiento que vamos teniendo de la luz. It's the road that we are going to have through the light. A los que nos gusta madrugar como a mí, Those who like to work up early like me, vamos viendo poco a poco, desde antes que salga el sol, cómo va aclarando. we see it from before the sun goes up. Y en la medida que crecemos en luz, And as we grow in that light, crecemos en luz por medio del conocimiento de este plan de salvación. we grow through the knowledge of this plan of salvation. Entonces las tinieblas se van disipando. So the dark start to fade away. Porque repito una vez más que las tinieblas son la carencia, la falta de conocimiento. Because I repeat once again that the darkness is the absence of knowledge. A veces digo dos términos similares Sometimes I said to differ para similar facilitarle un poco la traducción a mi queridísima nieta Rachel. to make the translation a bit easier. Porque sé que no es fácil esta tarea. So I know it's not easy. Y a veces está a punto de desistir. Sometimes she wants to quit. Pero a ver si le dan un aliento para que siga con entusiasmo proclamando estas verdades. Porque vamos en el crecimiento de la luz, crecimiento del conocimiento. Vamos en el crecimiento del conocimiento. Because we grow with the knowledge. El Espíritu Santo nos va mostrando que somos pecadores The Holy Spirit shows us that we are sinners, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado. and that if we confess, that He will forgive us. Por eso, qué glorioso es llegar a crecer en este conocimiento. For that, how glorious it is to grow in that knowledge. En este mensaje explico dos cosas. On this message, I explain two things. Una, para aquellos que no conocen este evangelio, One, for those who doesn't know the word of God, que tienen que arrepentirse y bautizarse como Jesús enseñó. that you have to regret and baptize just like God's taught En el bautismo de fe. on the baptist of faith. ¿Cuál es ese bautismo? What is that baptize? Es el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. It is the baptize to the regret of our sins. Y el otro aspecto es para aquellos que ya hace años que están en el evangelio And on another hand, for those who are on this, para que progresen en el conocimiento, for that you keep growing on the knowledge, para que pasen de clase so you can pass from one grade to another, hasta que la luz perfecta del que habla Proverbios alumbre sus vidas. until the perfect light that is Y- talked about in Proverbs. Y siempre vamos avanzando en estas cosas. And we're always going to keep. Espero que para ambos esta palabra haya sido de bendición. I hope that for both of you, this word have been a blessing. Y voy a terminar dándole un aplauso a mi nieta. La amamos, aliéntenla para que continúe con esto, así los de habla inglesa también pueden entender esta palabra. Hasta la próxima, querido pueblo.